Hola chicos, en este video voy a explicar todo lo que se puede hacer con el controlador de autorrelleno. Lo que hemos visto en la clase pasada es cómo realizar una serie de números con el controlador de autorrelleno. Voy a empezar. Voy a hacer primero una serie del 1 al 10, en donde por supuesto cada número va a ir incrementando de 1 en 1. Y en vez de escribir cada uno de los números, voy a usar el controlador de autorrelleno. Para eso, debo escribir el número 1, validar la información o no es indistinto, hacer clic sobre el controlador de relleno, arrastrar y soltar. Lo que podemos observar es que el número 1 se ha copiado en cada una de las celdas. Esta opción de autorrelleno se llama copiar celdas. Copia lo que se ha escrito en la primera celda y las pega en el resto de las celdas que hayamos seleccionado. Si yo quiero armar la serie, debemos elegir la opción serie de relleno. Al hacer clic, va a aparecer la serie incrementada en 1 en 1. Si yo quiero realizar una serie que vaya de 2 en 2, le tengo que indicar a Excel que esa serie debe ir de 2 en 2. ¿Cómo se hace eso? Primero debemos escribir los primeros dos números con la diferencia establecida. Si empezamos en 1 y debe ir de 2 en 2, el siguiente número va a ser el número 3. Con estos dos es suficiente para decirle a Excel que la serie va de 2 en 2. Entonces, selecciono las dos primeras celdas, hago clic sobre el controlador relleno, arrastro y suelto. Y podemos observar que va de 2 en 2. Lo mismo va a pasar si quiero hacer una serie que vaya de 7 en 7. Si inicio en 4, el siguiente número va a ser 11. Entonces, selecciono las dos primeras celdas, hago clic sobre el controlador de autorrelleno, arrastro y suelto. De esta forma hacemos series incrementadas. Para hacer series decrementadas tenemos que ir de abajo hacia arriba. Por ejemplo, escribo el número 4, selecciono y arrastro. En esta primera opción, copia, pero yo quiero la serie, entonces elijo la serie de relleno. Y observen, decrementa. De abajo hacia arriba, decrementa. Y lo mismo va a pasar si quiero que decremente de 2 en 2, de 3 en 3 o de la diferencia que sea. Por ejemplo, quiero que decremente de 8 en 8. Tengo que poner el número, digamos, anterior, que sería el número 2. 10 menos 8 es 2. Selecciono las dos celdas para decirle a Excel que va a decrementar de 8 en 8. Hago clic sobre el controlador de relleno, arrastro y suelto. Y observen. Ahora, lo mismo se puede hacer usando fechas. ¿Cómo es esto? Bien sabemos que los números son utilizados para representar distintas cosas, como por ejemplo los códigos de un producto de supermercado, el número de puerta, un número de teléfono, una fecha, la hora, una fracción, un porcentaje. Como todos esos usan distintos símbolos, es que Excel tiene especificados distintos formatos para los números. ¿Cómo hago yo para elegir qué formato voy a usar? Tenemos dos opciones, siempre posicionándonos sobre la celda en la que vamos a trabajar. Primero, vamos al grupo número de la pestaña inicio y aquí en este cuadro que se llama formato de número
tenemos el listado de los formatos de número. O si no, vamos a más formatos y se va a abrir una ventana. A la misma ventana la podemos encontrar haciendo clic derecho sobre la celda activa y elegimos la opción formato de celdas. A la izquierda tenemos las categorías de números. Como verán, son las distintas categorías según el uso que le queramos dar al número. Ahora vamos a usar fechas. Para las fechas tenemos dos tipos de formatos, lo que se llama fecha corta o fecha larga. La fecha corta usa números para designar cada una de las partes de la fecha, y la fecha larga incluye el nombre del día, por supuesto el número del día, el mes con letra y el número con año. Yo quiero elegir la fecha larga y voy a elegir en este caso con coma. Está con coma y sin coma. Elijo con coma. Lo voy a aceptar. Ahora voy a escribir la fecha. No hace falta escribir la fecha de formato largo. Voy a escribir la fecha corta. Entonces, por ejemplo, escribo 3 de noviembre del 2016. Valido la información con Enter o con cualquiera de las fechas. Y fíjense que automáticamente me pasa al formato de fecha larga. Hago clic sobre el controlador de relleno, arrastro y observen, hay celdas que tienen símbolos numerales. ¿Por qué? Porque la información de esa celda es mucho más larga que el ancho de la celda que lo contiene. Entonces yo debo ajustar el ancho de la columna para que entre esa información. ¿Cómo hago? Hago doble clic sobre la línea que separa ambas columnas y se va a ensanchar, se va a ajustar en forma automática al texto más largo. Ahora, con este formato puedo hacer variar los días, los meses y los años. Y también puedo variar los días con letra. ¿Cómo hago esto? Usando el controlador de autorrelleno, elijo la opción de rellenar días. Aquí no vamos a ver ningún tipo de varianza porque lo que hace es justamente variar el número del día, y como varía el número del día, también va a variar el nombre del día. Lo que podemos hacer también es hacer variar los meses. Fíjense, varían los meses, no varía el número del día, pero aquí el año muestra algo particular. Se mantiene igual hasta el mes de diciembre. Excel sabe que después de diciembre cambia el año, entonces automáticamente me pasa al año 2017. Y de aquí se mantiene el mismo año, pero sigue variando los meses. Y lo mismo puedo hacer con los años. Se va a mantener el día, el mes, y lo que va a ir cambiando es el año. Como el día de este mes cada año cae en un distinto día de la semana, este también va a ir variando. La otra opción que tenemos es rellenar días de semana. ¿Qué es lo que hace esto? Solamente deja los días de semana o los días laborables, que son de lunes a viernes. Es decir, que va a sacar los días del fin de semana. O sea que va a quitar los sábados y los domingos. Observen. Fíjense, tenemos jueves, viernes y pasa al lunes automáticamente. Ahora vamos a trabajar con el formato corto, o sea, con la fecha corta. Voy a escribir la fecha de hoy, 3 de noviembre del 2016. Y fíjense que en forma automática me ha cambiado al formato fecha. Hago clic sobre el controlador de relleno, arrastro y el criterio con el que casi siempre se maneja, digamos el principal, es hacer variar los días. Y aquí está, me ha variado los días con la opción de serie de relleno, que en este caso es lo mismo que rellenar días. Ahora voy a hacer variar los meses. Hago lo mismo, elijo
rellenar meses y fíjense que al igual que en esta columna, aquí me ha cambiado los meses después del mes de diciembre pasado al año 2017 y el resto se mantiene. Lo mismo voy a hacer con los años. Hago clic sobre el controlador relleno, mantengo, arrastro y suelto y elijo rellenar años. Y sucede exactamente lo mismo, nada más que con distintos formatos de la fecha. Ahora vamos a ver a qué se refiere con copiar formato, copiar solo formato o sin formato. Para eso vamos a, en esta celda voy a escribir cualquier cosa, por ejemplo mesa, y le voy a dar formatos. Voy a poner un relleno, un estilo, una fuente, un tamaño y una alineación. Si yo hago clic, arrastro y suelto sobre el controlador de autorrelleno, lo que hace es copiar la celda con todo. Copia el texto y copia el formato. Copia porque como es una palabra, no existe la opción de rellenar serie. ¿Cómo rellenaría una serie con la palabra mesa? Va a poner mesa 1, mesa 2, mesa 3. No hay forma. Simplemente se limita a la opción de copiar celda. Pero ahora vamos a ver de qué se trata rellenar solo formato y rellenar sin formato. Observemos. El rellenar solo formato hace referencia a que solamente copia y pega los formatos que he elegido: la fuente, el tamaño, el estilo, el sombreado, la alineación, por ejemplo, pero no copia el texto. Ahora, si yo elijo otra celda y escribo otra cosa, fíjense que el texto que he escrito se escribe con el formato con el cual yo había escrito la palabra mesa. Si yo hubiese elegido otro formato, por ejemplo, le cambio todo, hago clic sobre el controlador relleno, arrastro, se copia tal cual. Elijo rellenar solo formato y observen, mantienen todos los formatos que he elegido, pero no copia el texto. Ahora, copiar sin formato. Veamos, escribo de nuevo no voy a escribir nada, voy a copiar tal cual está, arrastro, hago clic y arrastro y elijo la opción de rellenar sin formato y observen, solamente me deja el texto con el formato con el cual se inicializa Excel, el preestablecido, Calibri tamaño 11 y nada más. El resto del formato no lo copia solamente el texto. De esa forma se usa el controlador de autorrelleno. Ahora, para darle formato a una tabla en Excel se hace de la misma forma que en Word, con la única diferencia de que aquí no se puede insertar tabla y no se puede dibujar tabla. Lo único que debemos hacer es agregarle los bordes a lo que queremos que tenga bordes, usando la cuadrícula de la planilla. Si nosotros dejamos así como está y lo mandamos a imprimir, la hoja va a salir con todo el texto, pero sin ningún tipo de tabla, va a salir como en un fondo blanco. En cambio, si quiero que quede realmente como una tabla, selecciono todo lo que quiero que tenga bordes, voy al grupo fuente, elijo la opción de bordes y aquí tengo todas las opciones de bordes, o en más bordes tengo más opciones. Si elijo contorno e interior, me va a aparecer los bordes de todas las filas y de todas las columnas. Ahora, no se olviden nunca de guardar el archivo. Y la forma de guardar se hace exactamente como en Word. Menú archivo, opción guardar como, elegir un nombre, elegir un lugar,
y guardar.